Nuestro invitado ya está con nosotros. Vamos a recibir al actor, director teatral Villanueva Cose. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. La Villa, buen día, bienvenido. Hola, buenos días y gracias por la bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. ¿A vos siempre te gustó tu nombre? Me dio trabajo. Estoy mal archivado en todos lados. Y ¿cómo se llama? Villanueva Cose. Sí, pero su nombre. Villanueva, su nombre, señor. Claro. Hay gente atrás, señor, ¿no? Pero en un país donde la gente se llama Lincoln, claro, por ejemplo, no tendría que extrañarse tanto. Lo que pasa es que Villanueva es rotundamente un castellano que invita a pensar en un apellido, ¿no? Exacto. Cuando voy a España, que ahí tengo familia, ¿no? Me gusta, hay una calle en España, en Madrid, que se llama la calle del Maestro Villa. Y yo la miro y tengo siempre ganas de sacarle una foto, pero nunca tengo una cámara. Así que me quedo pero hoy día ya tenés celular, imagino. No tenés. No usás. No uso, no. Yo me quedé, yo no escribo a máquina, escribo manuscrito, todo. Soy una especie. O sea que contigo no hay que retroceder años, hay que retroceder décadas. Hay que retroceder en etapas tecnológicas. Yo estoy en una era cercana a los talleres textiles, ¿no? ¿Y por qué te pusieron Villanueva? Yo creo que me pusieron Villanueva por Saravia. Mi padre era melense. Mi familia es de 33, de Rocha, de toda esa zona, ¿no? Y está ahí la estirpe de los Arabias, ¿no? Aparicio, por supuesto, como jefe. Bueno, Villanueva Saravia, el intendente que murió hace algunos años, justamente. Sí. O sea, pero yo no sé si Villanueva Saravia era Villanueva como apellido y Saravia como segundo apellido, o si también le pasaba lo mismo que a mí, que Villanueva era el nombre. Bueno, no, creo que es el nombre. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, costumbre del clan ese. Claro, yo creo mi que padre era cosa blanco. de blanco. Mi padre era blanco, ¿no? Como hueso bagual, sí, como decían antes. Y me puso eso, como saravista que era, me puso Villanueva y arreglate como puedas, me dijo. Y bueno, ¿Y tu mamá era blanca también? No, mi madre no recuerdo que hablara nunca de política. Uh-huh. Mi padre tampoco, pero cuando se juntaban los hermanos y hermanas, fueron 14 hermanos, y murieron muchos de ellos, y cuando yo tuve conciencia había unos 8 superstites sobrevivientes, y ahí sí se armaban. Uno de ellos, que era maestro de escuela, Carlos, era blanco independiente, y mi abuelo, el Tata, era blanco herrerista, y se mataban a discusiones, pero claro, le pedían por favor a Carlos que no sacara la política como tema, y Carlos no podía con su alma, y al final, pero papá, y empezaba a discutirle, y mi abuelo quedaba exhausto después de esas discusiones, le latía el corazón, pero era terrible, y todo el resto de la familia tratando de aplacarlos a los dos. ¿Pero vos qué eras? ¿Un gurí, un niñito, o ya eras un muchacho? No, yo era niñito cuando eso. ¿Y niñito. Cómo vivías todo eso? ¿Con el nerviosismo de cuando los grandes discuten? No, ¿O con la...? Era casi divertido. Había un fondo divertido en el asunto, pero a veces se ponía la cosa con las venas hinchadas, diríamos, claro, ¿no? Y tengo el recuerdo ese, es decir, yo no me hacía cargo, además no me daba cuenta de hasta dónde la pasión política podía significar un peligro. Sí, me refería igual a la energía de la discusión entre grandes, que sí, uno puede hacer el ejercicio de vivirlo con momentos de temor incluso, sí, porque, o al revés, no, como quien ve casi como un espectáculo, ¿no? Sí, en cierto modo era eso, ¿no? Yo no tenía la noción de espectáculo, es decir, para mí la vida era eso, la vida, claro, y claro, todo era o cómico o serio, pero no peligroso. No viví esa sensación de familia donde se pudiera llegar a las manos o algo por el estilo. Y una persona que nacía en Melo en aquella época, ¿tenía presente que esa era la ciudad de Juana de Ibarburú, por decir algo? No. Era algo que...
¿Que se usaba como cierto marca, señal o estandarte? Yo sé que leí Chico Carlos siendo muy chico, muy chiquito. Y es un libro que me acuerdo todavía patente, ¿no? Cuando ella describe el pasaje del ejército de Aparicio, que ella esperaba que fuera un ejército pomposo y vio pasar una caravana de gente desarrapada, hambrienta, etcétera, ¿no? Digamos que en términos escolares se mencionaba a Juana de Ibarra, era un orgullo, ¿verdad? Fue un orgullo uruguayo y fíjate en Melo, ¿no? Claro. Pero yo no estaba en condiciones de... Porque yo tengo recuerdos de la escuela, pero un recuerdo fracturado, ¿no? Y luego del primer año de liceo, después me vine a Montevideo. ¿Te viniste entonces con...? Con 13 años. ¿Con los tuyos? ¿Toda la familia vino? No, a mí me crió una tía, la tía Chela. ¿Hermana de? Hermana de mi padre. Mi padre eran muy pobres, entonces cuando yo nací y después nació mi hermanita, Lilia Aurelia, bueno, se le hizo difícil mantener la familia a mi padre, ¿no? Entonces, como una cosa pasajera, mi tía le dijo, yo me lo llevo a casa y bueno, y después vemos. ¿A casa era Montevideo? No, en Melo. Y ella me trataba como una tía trata a un sobrino cuando lo tiene, es decir, era una supermadre de alguna forma. Yo no conocía, no era consciente del dolor de mi madre. Después que ella murió, mi madre, empecé a darme cuenta de la vida dolorosa de mi madre, ¿no? Cuando ya era demasiado tarde. Y bueno, el hecho es que a los 6 o 7 meses mi tía procedió, me acuerdo que era una mañana y me vistió de punta en blanco porque me iba a devolver a mi padre, porque se suponía que la crisis económica había pasado un poquito. Y yo armé un escándalo, es decir, eso es una cosa que no me perdono, ¿no? Me perdono en el sentido de que era un niño, pero de todas maneras qué injusticia, ¿no? Es como que yo decreté en ese momento que yo no quería, que prefería a mi tía a mis padres. Lo que pasa es que ella me daba cosas que... Y ahí me di cuenta, ¿no? Del fondo de interés que habita en los seres humanos, ¿no? No solamente las bestias acuden al que da de comer, ¿no? Sino nosotros. ¿Qué edad tenías ahí? Y yo tendría 6 años, 5 para 6, una cosa así. Y esa, por lo que entiendo, esa decisión fue aceptada. Fue aceptada, sí, porque yo me puse a llorar y pasé el día entero llorando. Me había vestido como para la primera comunión, ¿no? Entonces yo no sé qué pasó después, pero yo seguí con mi tía. Seguiste. Es como que lloré y lloré y al día siguiente estaba ahí, no, ni siquiera me di cuenta de que mi llanto había surtido efecto, es decir, se postergó algo y ni siquiera sentí que podía volver a darse esa posibilidad, ¿no? Aún así, ¿veías a tus padres? Sí. De forma más o menos cotidiana. Sí. Pueblo chico, imagino. Sí, me acuerdo de jugar con mi hermanita en la casa de mis padres. Incluso me recuerdo de dormir en la casa de mis padres. Pero digamos... ¿Y la tía era una tía soltera? Sí, solterona. Solterona. Sí. Más que soltera. Aunque en aquella época me imagino que cuando estaban ocurriendo estos hechos, aún era una mujer joven. No, para mí nunca fue joven. Claro, no, era la tía Chela, que además era gordita. Pero yo la quise mucho. Y después qué cosa, ¿no? Cuando ya era adolescente, ¿le pasará esto a la gente o seré yo una mala persona? Cuando tenía 15, 16 años empecé a sentir vergüenza de mi tía. Qué cosa horrible, Dios mío. ¿Por su apariencia? No, porque yo estaba ya en una barra
donde la gente que tenía más de 35, 40 ya eran una especie de no sé, de reliquias de museo. Ya empezaba uno a presumir de tener acceso a una literatura y a un intercambio de opiniones. ¿Viste cuando están varias personas de edad comiendo, almorzando juntas, y hay 2 o 3 adolescentes que se miran entre ellos y se comunican telepáticamente? Mirá las cosas que dicen estos viejos. Claro. Esa especie de lucha de edades, ¿no? Y yo la pasé, bueno, yo ya empezaba a entender la vida, empezaba a darme cuenta de que yo seguía siendo estudiante. Yo recibía un dinerillo semanal que me daba para ir al cine y comprarme algún helado, y punto. ¿Ese dinero quién te lo daba? Mi tía. Mi tía. Ella estaba un poco mejor económicamente. Y era que tu papá, digamos. lo que yo decía, ¿cómo sería la cosa que ella era la rica de la familia? Después llegó a ser directora de la escuela y se jubiló como directora de escuela. Bueno, es que ese es un asunto. Ella era maestra, entonces. Sí. Ajá. Y a Montevideo viene por su trabajo o porque al nene había que dar. Porque se jubiló. Bien. Y quería salir de Melo, es decir, y bueno, y vinimos a Montevideo. Ustedes ya eran ahí una unidad, digamos, claro. La tía con el... Y ya había muerto mi mamá en el 47, año 47. Con lo que presumo que tu madre murió joven. Tenía 37 años. Joven. Sí, 37, 47, nací en 1910. Una especie de mala praxis hospitalaria. Desde ese momento yo a los hospitales los tengo como lugares deshumanizados, ¿no? Es injusto lo que pienso, pero sí, es una cosa que la tengo en la epidermis, en la dermis y en la endodermis. Sí. Tengo terror a esa cosa, ¿no? Y vos sos un hombre grande de edad. ¿Has pasado por instancias hospitalarias? Sí, me han operado, por ejemplo, en hospital y me han tratado muy bien, pero me han tratado muy bien porque de alguna manera, a partir de cierto momento, empecé a ser un poco conocido. Y estaba en un hospital porque... ¿Tenés esa convicción, Villa? No quiero que sea una convicción porque sería muy injusto. Claro. Es decir, estoy seguro que en los hospitales hay gente súper humanitaria, digamos, o con vocación fuerte, pero al mismo tiempo siento que las condiciones de trabajo en los hospitales son muy feas, muy terribles, y además que hay gente que aunque fuera, no sé, oficinista, sería una persona mediocre, digamos, en el sentido ético, por ejemplo. Conocí médicos formidables, y conozco aún ahora, ¿no? Gente que hace de la medicina una burocracia rampante, es decir, ni siquiera erguida. Pero bueno, si nos ponemos exigentes sería insoportable la vida en ese sentido, ¿no? Pero el hecho es que, bueno, llegué a Montevideo, empecé a hacer el liceo en Montevideo. ¿Y a dónde se fueron a vivir? A Lezica primero, pero eso fue cuando yo estuve enfermo. Yo estuve 3 años muy enfermo en Melo, y mi tía se quedó, y mis padres me tomaron a su cargo, me recuperaron. Mi padre logró tener un trabajo terrible, toma consumos de la UTE. Sí. Los que caminaban 5 o 6 kilómetros por día tomando el consumo casa por casa, y mi padre tenía una afección en la rodilla, rengueaba, y tenía que hacer eso rengo. Y yo me acuerdo de que volvía a casa, a la casa donde me habían elegido una casa en Lezica porque había muchos eucaliptus, y yo estaba enfermo de los pulmones. Ajá. Entonces los médicos la famosa recomendación esa el aire puro, ¿no? Y ahí estuve tomando aire puro como 2 años o 3, primero en Lezica, cerca de Villa Colón, y después en Millán y Castro, cerca del Prado. Claro, sí. Y bueno, y me curaron, mejor dicho.
Me curaron. ¿Cuál era entonces la enfermedad que tenías? Tuberculosis. Que era bastante común, ¿no? ¿O no? No, era... Sí, es mucho más que ahora. A eso me refiero, sí, porque sí, los testimonios, la literatura, bueno, en fin. Está volviendo. Sí, lo que pasa es que ahora tengo entendido... Están los antibióticos. Tratamientos más eficientes. No había antibióticos en la época mía. Fueron 3 años. ¿Y qué tipo de vida implicaba estar como...? Reposo absoluto. Claro. Y sobrealimentación. Y inyecciones de calcio. Inyecciones de hígado. Ese niño de 6 años a los 9 años no podía correr de lo gordo que estaba, ¿no? Yo me acuerdo de que cuando yo me sentía solo trataba de correr y me daba cuenta que no podía. Entonces me refugié en la lectura, ¿no? Yo aprendí a leer solo, con cuadernos que me mandaba mi tía desde Melo a Montevideo. Una vez por mes me mandaban esos cuadernos de 40 hojas que para mí eran gordísimos, ¿no? Sí. ¿Te acordás de los cuadernos Tabaré de doble raya? Sí. Bueno, pero estos eran de 40 hojas. Más que los cuadernos, yo soy de la época de las hojas Tabaré. Claro. Sueltas las hojas, claro, que comprábamos hojas para trabajos un poco más especiales, o conmemorativos de fecha patria, por ejemplo, como la de hoy, o algo así. Así que entonces pero te curás. ¿Tus padres se vuelven a Melo o ya se radican también aquí? No, ya se radicaron en Montevideo y yo me volví a Melo. ¿Con tu tía? Con mi tía, que seguía allá, para terminar la escuela, y empecé el liceo, y cuando ella se jubiló resolvió venirse a Montevideo, y ya toda la familia estaba en Montevideo. Y yo terminé el liceo y empecé preparatorios. Y bueno, siempre lo cuento esto a los que me lo preguntan, ¿no? Me había hecho... vivía en el Parque Rodó. Yo vivía en muchas pensiones. Y en esta pensión, la pensión de Javiera, me acuerdo, la señora Javiera, que era de Mercedes. Estaba llena de gente de Mercedes, estudiantes sobre todo. Entonces era casi una pensión estudiantil. Claro. ¿Qué edad vos entonces? Que me perdí un poco. Y yo tendría 16 años. Pero ahí ya solo entonces. No, con mi tía. Con tu tía. Mi tía alquilaba una casa para ella, una habitación para ella y una habitación para mí. Y ahí, bueno, empecé la vida adolescente con grandes problemas de sociabilización, ¿verdad? Yo había estado solo, aislado cuando niño, que es la época gregaria, ¿no? ¿Seguías gordo? No, con la adolescencia empecé a quedar... Al final quedé hecho un tipo muy alto y flaco. Un flaco alto. Un flaco alto, ¿verdad? O sea, otra fuente de complejos podría llegar a ser, ¿no? No, estoy jugando. De ser gordo a ser flaco y alto. Sí. Ser alto tenía sus problemas, ¿no? Sobre todo cuando... No tengo idea de lo que me hablas. Lo dice él porque tiene unos 78 de estatura. Se te cayeron unos cuantos centímetros. Bueno, lo cierto que... Y esos problemas de sociabilización, ¿cómo se manifestaban y cómo los fuiste superando? Mucho problema. ¿Los fuiste superando? No sé. No, yo creo que lo superé, pero mal. Me fui para el otro lado. Mucha incomodidad en la relación con las chicas. Mucho miedo al otro sexo, ¿no? Por ejemplo, nunca pude ir con comodidad a los bailes. Me sentía obligado, me obligaban a ir a los bailes. Y me encantaba ver bailar. Siempre me gustó ver bailar, ¿no? No solamente la danza como espectáculo, sino ver gente bailando. Me gusta ver lo que están haciendo. Y si bailan bien, más. Y sin embargo... me sentía como sapo de otro pozo, ¿no? Como que estaba de más ahí. Y toda la época de los noviazgos, de la búsqueda de, digamos, el erotismo,
ese erotismo tan envidiable, ¿no? Ahora, Villa, te sigo. Sin embargo, aún en los bailes, aún aquellos o bien que sienten que no bailan bien, o aún que definitivamente no les gustan los bailes, aprovechan la distancia, reconociendo esa distancia para generar vínculo con el otro usando otras herramientas, ya no lo del baile. Otras formas, mecanismos de seducción. Y vos en eso no... No, era sumamente... ¿Te sentías torpe también? Muy torpe, muy torpe. Lo superaste eso, ¿no? Por eso digo que a veces pienso para que el otro demasiado, lado. Sí. Ajá. Sí. A ver, ya que levanté el centro, yo mismo entro a cabecear. Mucha mujer se enamoró de vos, ¿no? Me he ido enterando a partir de desaparecer esas mujeres de mi vida. Después de lo... No, en serio. Ahora, por ejemplo, me encuentro con muchas señoras que me dicen, ay, Villa, y me declaran de alguna forma sentimientos que tuvieron y yo ni idea tenía de que eso estaba ocurriendo. Y entonces es como vidas perdidas, ¿no? De alguna forma. Habérmelo dicho. Haberlo sabido 30 años antes, señora. Claro. Bueno, yo qué sé, esas cosas... No, pero te convertiste de algún modo en un seductor, ¿no? Pero sin yo buscarlo, ¿no? Lo que ocurre era una cosa. A ver, yo no sé si por las lecturas, yo me reconozco como una persona, a ver... en el primer año de la escuela, por ejemplo, nos hicieron hicieron un dictado que ocupaba más o menos una hoja. Mi tía lo guardó durante muchos años, ese dictado. Entonces, no me acuerdo el tema. Y cuando llegué a casa, lo había perdido. No lo encontraba. Y al día siguiente la maestra me dijo, a ver su dictado, porque nos lo habíamos llevado y teníamos que al día siguiente volver a traerlo para que nosotros corrigiéramos lo que pudiéramos sin intervención de adultos, etcétera, con ese compromiso, y yo no lo tenía. Y la maestra se enojó conmigo. ¿Cómo había perdido eso? Entonces yo me puse a lagrimear, dicen, y me senté y empecé a reproducir el dictado. Y la maestra llamó a mi tía y me dijo, pero su sobrino es un caso raro. De memoria prácticamente hizo el mismo dictado que yo le di. Y mi tía quedó más gordita de costumbre del orgullo. Y ahí empezaron a considerarme como un niño inteligente. Y bueno, yo salvé sin ninguna dificultad todos los años, casi no estudiaba. Uh-huh. Y bueno, me iba muy bien, etcétera. Hasta que empecé a entusiasmarme con la lectura, y ahí viene una cosa que a veces comento con los alumnos, con la gente joven que está empezando a hacer teatro, ¿no? Mi contacto con los libros fue caótico, es decir, no había nadie que me ordenara en las lecturas, entonces era una mezcla de caña y sinfís impresionante, ¿no? Convivían Alejandro Dumas, Salgari, sí, Rice Burroughs, el de Tarzán, el autor del Fantasma de la Ópera, que ahora se me fue de la cabeza, es un nombre muy conocido, con Knut Hamsun, me acuerdo de leer Hambre, Mariano José de Larra, después ya más a posteriori, pero siendo yo de 10, 11 años, Sartre, Simone de Beauvoir, entonces una mezcla infernal. Leí Valle-Inclán sin darme cuenta que estaba leyendo teatro. Pensé que era una forma rara de contarme algo, que era una forma y lo leía. Otra forma de contar. Al autor se le ocurrió poner sí, que habla nombre y habla abajo. Y descubrí eso años después, cuando empecé a estudiar teatro, y de repente me encontré con esas lecturas viejas
y ahora ya sabía lo que era el teatro. Claro. Dios mío, qué mezcla, qué cosa extraña. ¿Y cómo llegaron eso? ¿Quién tenía...? Había un tío mío, peluquero. Para que estoy pasado, me lo contás luego en la pausa, ¿sí? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Villanueva Cose. El otro día vi una traducción en España, que no sé si era excepcional o que es habitual, vos me lo dirás, de la resistible ascensión de Arturo Huy con el nombre La evitable ascensión de Arturo Huy. ¿Aplica? ¿Es buena esa traducción? Porque no son necesariamente palabras iguales, ¿no? Y pueden tener una conexión, pero resistible, claro. Muchas veces la gente piensa que es la irresistible. Lleva ciertas cosas. Incluye ese riesgo, digamos. Corre ese riesgo. La evitable es, al lado de resistible, evitable es elegantón y cómodo. Evitar es más... uno puede evitar un encuentro. Claro. Ahora, resistir un encuentro es otra cosa. Estamos poniendo la mañana en camino con Villanueva Cose. Ya volvemos con la mañana en camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos con Villanueva Cose, el actor y director teatral. Está bien que te presenta así, ¿no? ¿Y por qué va a estar mal? No, yo qué sé, porque me podría decir, no, mirá, de verdad que no lo sé, hace tanto que no actúo, entonces solo director teatral, o no sé, está bien hasta por orden cronológico, ¿no? No, soy las dos cosas. Por eso, seguís siendo, aunque director, seguís siendo actor, ¿no? Sí. Y además... Por la desgracia del arte teatral. No, pero en general los actores agradecemos bastante cuando el que dirige es un actor, ¿no? No lo sé, tú lo dirás. Pero vos también has sido dirigido por actores y solo por actores directores o solo por directores. Y se advierte una de, ¿no? Actores y directores también. Por eso, y no advertís que en grandes líneas también está la personalidad de cada uno. Hay tantas formas de dirigir que no me es fácil catalogar a tal persona diciendo es actor y por lo tanto ergo dirigirá de tal manera, ¿no? He encontrado actores que no hacen el menor intento para dirigirme, el menor intento de ponerse a hablar como si fuera o a pedirme cosas desde su lado actoral, sino que me siento como que están pensando en una trama que está por encima de mi papel. Ajá. En verdad, y están pensando en la obra más que en mi papel. Entonces, cuando me piden cosas es al servicio de lo que ellos quieren contar, que es lo que me pasa a mí como director, ¿no? Es decir, yo siento que soy el encargado de alguna forma de contar un relato que se corporiza en 2, 3, 5, 7 personas que son especialistas para darle vida a esos personajes, ¿no? 5, 6, 7 o 20 y pico, como en el caso... 20 y pico, como en el caso de Arturo Huy. Ya vamos a ir a él, pero me quedó pendiente de cómo llegó tan panorama ecléctico de libros a ese... todavía estábamos en Melo, ¿no? En Melo, sí. En tu Melo natal. Es decir, en mi Melo natal... ¿Cuál era la usina de tanta variante? Es muy cómico. Mi usina era un peluquero. Un peluquero que era el marido de una de mis tías. Y que era peluquero, una persona... muy parca, de hablar poco. Generalmente a mí me da la sensación de que siempre estaba de mal humor. Sí. Serio, muy cerrado, una especie de ostra, ¿no? Con el cual mi tía vivía con su hermana Lili y con el marido de su hermana, en una casa en Melo. Cuando volvió de Montevideo a llevarme de vuelta a Melo. Y yo por 1 o 2 años o 3 conviví con esa persona que era el mayor, ese tipo de personas que uno las evita de alguna forma, ¿no? Entiendo. No es que le tuviera miedo, pero algo parecido al miedo. Pero qué curioso, hasta la forma de presentarlo, porque dijiste de un peluquero, no dijiste de mi tío. Claro. ¿Era tu tío? Nunca lo sentí como mi tío político, ¿no? Sí, pero... No, nunca. Pero era un peluquero que le encantaba leer
y era socio de un club, esos clubes del interior, llamado el Centro Unión Obrero, y tenía una gran biblioteca. Y ahí sacaba libros que yo, algunos a hurtadillas, a escondidas, mirá la palabra que me salió, a escondidas leía. Por ejemplo, leía a Emil Solá, Claro. Naná. ¡Epa! Entonces a mí yo leía esas cosas y me despertaba unas cuestiones atractivamente espantosas para mí. Y así es que me empecé por eso. Él sacaba esto y lo de más allá, y lo de más allá lo leía, lo dejaba uno o 2 días ahí olvidado y después lo devolvía, y yo de noche o en la hora de la siesta o lo que fuera, me las arreglaba para leer todo eso. Y entonces leía de acuerdo a lo que él leía. Claro. Y entonces el que mezclaba todo era él también, ¿no? Pero, por ejemplo, Salgari él no leía. Eso yo me lo arreglaba pidiéndole a mi tía una vez por mes que me regalara uno de esos libros. Claro, lo que pasa es que eso aplicaba más para literatura de niños, sí, ¿no? claro, pero que me encantaba igual. Me encantaba. No, claro, sí, Los sí, Tigres de la Malasia me apasionaban, al mismo tiempo que, yo qué sé, no sé, esas otras firmas que te acabo de mencionar, que me abrían otros caminos, ¿no? Cuando empecé a ser ya adolescente, empecé a tener una noción de las cosas distintas, y ahí entró a influirme la compañía de una barra de amigos que yo tenía en el Parque Rodó, ya en Montevideo, que eran lejanamente primos segundos míos, que vivían al lado de la pensión en que yo vivía en el Parque Rodó, y uno de ellos, Ernesto Arostegui, que luego fue un plástico, un ceramista, un tapicero, un autor de tapices, digamos. Sí. No el que hace tapices. No el que te arregla el sofá. Ahí está. Fue una especie de mentor artístico mío, ¿no? Yo siempre he tenido mucha facilidad para dibujar. Nunca estudié dibujo, pero te dibujo. Me sale solo. Entonces siempre me interesó la pintura. Entonces él me llevaba, tenía 3 o 4 años más que yo, pero en una distancia muy grande. Cuando uno tiene 16, uno de 20 es otra cosa. Sí, claro. Y me llevaba al Paraninfo de la universidad a las conferencias de Romero Brest, que venía de Buenos Aires a hablar sobre historia del arte, o de Artucio en arquitectura, Parpagnoli en arquitectura. Me enamoré de la arquitectura, y una de las cosas frustrantes para mí fue no poder estudiar arquitectura, porque es una carrera muy, muy cara. Cara en el sentido de que exige... En aquella época los materiales para poder estudiar eran caros, y además la duración de la carrera era desalentadora. Es una carrera que, si la querés hacer digamos, en profundidad, te lleva no menos de 10 años, pero más. Qué interesante símbolo, ¿no? No quiero cometer ninguna infidencia, pero alguien cercano a vos, generaciones más jóvenes, es arquitecto. Claro. Ahora me acabo sí. acabo de unir esto que tú me decís. Pero ha cambiado tanto la tecnología, por ejemplo. Pero, ¿querés decir quién es arquitecto cercano a vos? Mi nieto. Mi nieto. Claro, lo dije yo. No, lo dijimos en un momento que estaba... No, porque lo dijimos fuera del aire. Y ahora que tú me decís esto, sí. Uno una cosa con la otra, sí. No dejo de advertir que es un símbolo que a mí me resulta hermoso, ¿no? Yo no tuve nada que ver en eso. No, pero ¿entiendes lo que digo? Sí. Alguien no pudo, me da pena. Sí. Bueno, pero tranquilo, porque el nieto pudo. Bueno. Sí. A veces en la historia no puede el abuelo, no puede el hijo, no puede el nieto, no puede. Y esa es la historia de buena parte de la humanidad. Sí, la parte buena de la historia, ¿no? Una parte agradable de la historia. Este dato que acabamos de... Por eso. Claro. Me permití subrayarlo, nada más. No, está lindo eso que decís. Pero cuando veo como las cosas que estudia él y cómo sale del paso ante las dificultades que tenía... En esa época dibujaban los planos, se dibujaban, el tiralíneas era terriblemente... En esa época se negreaba, negrear se le decía a que los alumnos ya avanzados hacían, casi como en la cuestión castrense, ¿no? Se hacían ayudar por los recién iniciados en la facultad para pasar las noches en vela haciendo la copia a mano de las cosas
no había. Sí, bueno, la informática, ¿no? La tecnología no había ingresado. No, sí, no, para nada en la vida no existía eso, ¿no? Era en cierto modo más romántico, ¿no? ¿Podrías suponer que si hubieras tenido otra plataforma material, de pronto la arquitectura te hubiera inhibido de ingresar al mundo del teatro? Sí, supongo que sí. Supongo que sí. Yo entré al mundo del teatro de pura casualidad, ¿no? No fue una cuestión que me susurrara al oído ninguna voz, claro, tipo Santa Juana, sí. Nada. Pero sí me gustaba mucho todo influencia de mi primo, ¿no? El teatro, el del cinearte. Para tu primo, acaba de ingresar en el relato. Tu primo, dijiste, ¿qué primo? ¿Dónde? Ernesto Arostegui. Ajá. Ya falleció. Un muchacho con dotes para todo. Era, por ejemplo, bailaba de una manera, pero bailar, que uno decía, ¿por qué no está estudiando danza? De una facilidad corporal impresionante, y al mismo tiempo dibujaba muy bien, al mismo tiempo tenía capacidad de escultórica, trabajaba con más, producía. Es ese primo que hace todo bien, digamos. Todo, más que bien. Claro. Era un artista, más que bien. Y era un artista, yo no sabía todavía hasta qué punto existía la vanguardia en el arte. Y era un vanguardista en todo lo que hacía, en todo. De repente salía, yo lo ayudaba a recoger cortezas de palmeras, y con ellas hacía máscaras africanas. Fue el que, por ejemplo, yo cuando viajo ahora entro en todas las iglesias que puedo, porque es un edificio que me apasiona ver iglesias. Es como que estoy descubriendo la historia a través de eso, ¿no? Y fue a través de lo que él me mostraba. El cine primitivo, para mí fue de la universidad, era como una especie de parte de mi casa, porque ahí se proyectaban las películas de cinearte del cine universitario, que se llamaba así, cine universitario, sí, el Paranifo, el cineclub, que estaba ahí cerca de donde está ahora el Hotel Victoria. Un lugar, era una especie de sótano con un olor a tabaco impresionante, y ahí en medio del humo veíamos las películas. La gente fumaba ahí adentro, sí, mientras veía el cine. Era todo muy muy parisien, en cierto modo, ¿no? Descubrir a los grandes creadores, ¿no? Suecos, franceses, ingleses, norteamericanos, Alcina Tevené, informándonos sobre eso, Emil Rodríguez Monegal, Taco Larreta. Ya estamos en ¿qué años? Sí, años 17 y 18 míos. Ajá. Yo entré al Galpón cuando tenía 19 años, casi 20. Entré tarde, te das cuenta, empecé el teatro tarde. La gente en general que tiene vocación empieza a los 16, 15, 14, incluso antes. Y un día me dijo, Villa, el Galpón sacó un comunicado en la radio, que siempre lo recuerdo porque me resultó cómico, ¿no? El Galpón llamaba a inscribirse en los cursos del cursillo elemental, de introducción al arte escénico. Elemental de introducción al arte. Pedir más permiso no se podía. Y ahí me presenté en el año 53, y ahí empezó después me di cuenta, ¿no? Yo no me di cuenta que había una especie como de puerta que se abría, o no sé, fue un gozne en mi vida, ¿no? Y siempre uso lo mismo para explicar esa parte. Es como que al poco tiempo yo ya estaba en el Banco de Seguros, que había ganado el concurso para... ¿Ya era funcionario del Banco de Seguros? Casi paralelo fue. Creo que un poquito después de yo entrar al Galpón. Fue en enero del 54, sí, un poco después, que empezó mi vida
en el Banco de Seguros, y ahí empezó mi vida esquizofrénica, ¿no? Claro. Durante la mañana hasta la 1 de la tarde yo era empleado del banco, cumplidor. No fui un ¿cómo se llama? Un ñoqui, nunca. Un tipo un vago, no fui nunca. Y al mismo tiempo la otra vida, la vida artística, ¿no? Y esa cosa duró hasta que... La vida artística que fundamentalmente se concentraba en la tarde-noche, ¿no? En la tarde-noche. Con lo que yo recuerdo, ya te lo dije una vez que cuando nos vimos ahora para iniciar este proyecto, que vos nos diste una charla organizada por la Comisión Juvenil de SUA. Yo estaba en esa comisión juvenil y fuiste a uno de los salones de Teatro El Galpón. Ahora ese salón ya no existe porque se reformó bastante en la sede arriba. Y nos contaste a nosotros, éramos un puñado de gurises, y estoy hablando del año 86, 87, no más porque después ya dejé la escuela, y recuerdo que justamente vos puntualizabas algunas fragilidades y algunas fortalezas de los distintos tiempos, ¿no? Y una de las, para vos, fortalezas era, mirá, para nosotros en el fondo la vida era más sencilla, porque decías, justamente contabas eso, de noche ensayábamos, hacíamos teatro hasta tarde, el otro día yo iba al banco, el gerente se apiadaba, o mi jefe, no sé, se apiadaba un poco de mí, porque a veces yo estaba medio dormido, decía, bueno, es que hace teatro, de tarde si estaba lindo y era verano, me iba a la playa, creo que hablabas de la playa Ramírez, claro. O sea que y bueno, el dinero que ganabas en el banco te daba bien para tener una vida más o menos agradable, ¿no? Sí. Entonces nos pintabas ese escenario, ya que hablamos de teatro, como favorable, lindo, y a mí me quedó de aquella época grabado ese comentario que ya tiene 30 años, mirá vos. Sí. El recuerdo, ¿no? Tuyo, el de la charla. A su vez el tuyo tiene más. Sí, un poquito más. Sí. Bueno, sí, ahí empezó esa zona de la nueva vida. Y fue una zona difícil porque fue en cierto sentido porque empezó mi lucha por ¿qué era ser actor? ¿En qué consistía ser actor? Desde el punto de vista emotivo, ¿no? Desde el punto de vista de qué es lo que uno tenía que darle al trabajo, en qué trabajar para que yo fuera capaz de albergar un carácter distinto al mío, por ejemplo. ¿Cómo sentir, no que yo era eso que estaba tratando de construir, sino como yo era capaz de elaborarlo, meterlo dentro mío, o desde las cosas que encontraba dentro mío, empezar a dejar que irradiaran hacia mí la zona epidérmica de mi semblante corporal, para que la gente pudiera decodificar lo que me estaba pasando, ¿no? Es decir, cómo era yo capaz de convencer a una persona de que yo era un buen tipo, de que era un mal tipo, de que era un ser muy desgraciado, de que era un ser muy feliz, lo que fuera, ¿no? Y eso me llevó mucho tiempo, muchos tropezones, mucha sensación de estar perdido, de no tener brújula. Es decir, lo que me alcanzaba la escuela eran datos, pero organizar esos datos, mira, es como si me dieran pastillas y no me explicaran a qué hora tomarlas, la dosis necesaria, etcétera, ¿no? El material estaba ahí, pero ese material y yo, ¿cómo podíamos tutearnos, no? ¿Cómo podíamos yo penetrar en el conocimiento o el conocimiento entrar en mí y generar nuevos circuitos internos, ¿no? No malentender la zona de la memoria emotiva. Generalmente uno mata a su familia si quiere emocionarse. Un error garrafal. Descubrir la emoción escénica, en qué consiste, ¿no? Cómo la emoción escénica, una vez que la sentís, sirve para emocionarte a posteriori, te emociona tu emoción ya vivida. Qué lugar raro es el escenario, ¿no? Donde quiera que estés. No es el escenario concreto, ¿no? Sino la idea platónica, si se quiere, ideal, de ese lugar donde vos te das permisos que quizás no te das en la vida, ¿no? Ahora son permisos que tienen límites, porque no estoy diciendo una obviedad y mucho más a vos, en el sentido de que
está limitado por distintas razones. Primero, porque es un arte, no sé si primero, un arte colectivo. Segundo, que porque tenés un texto. Tercero, porque estás rodeado de otros lenguajes. Porque está el rol del director, que te dice cosas que de pronto no son las que hubieses querido hacer inicialmente, o incluso ni siquiera logra convencerte y lo haces en el marco de ese acuerdo colectivo, ¿no? Que uno asume. O sea, quiero decir, libertades potenciadas, pero también acotadas, ¿no? Todo eso que acabas de mencionar, cuando uno no está afirmado en algo, contribuye a tu confusión. Sí, entiendo. ¿Entendés? Porque, ¿qué es el teatro? Es la reunión de varios animales que de alguna forma los podés definir como seres humanos, pero que son complejamente diversos, que tienen tiempos internos distintos. De repente una persona no te cae bien y es muy difícil hacer un diálogo con ella porque no te cae bien, simplemente. ¿Y por qué no te cae bien? Y anda a saber por qué. Esas cosas de primera instancia que a veces te lleva mucho tiempo corregirlas, ¿no? Pero sobre todo, a ver, el hecho ese de cuando un director te habla, el director tiene toda la buena intención de estar haciéndote estribo, ¿verdad? Pero vos, ¿qué caballo es el que tengo que montar? Él me hace estribo, pero ¿dónde está el animal ese? Te pongo ideas un poco difíciles de entender, pero porque el tema es difícil. Es decir, en cierto modo, el juego actoral es yo diría que es casi patrimonio exclusivo de los hombres, y me arrepiento mientras lo estoy diciendo, porque pienso que los animales de alguna forma también con sus rituales, los rituales de cortejo, por ejemplo, de los animales, y en algo son teatro, en algo son ceremonia, para lograr un fin, seducir, por ejemplo, atraer. Nosotros en el fondo queremos seducir a un público para que el público nos siga con atención, ¿verdad? Entonces ahí se mezclan cosas. De repente yo tengo que hacer un ser despreciable, pero tengo que atraerlos para que me banquen la cosa despreciable y saquen provecho de ella y saquen consecuencias de ella. Hay actores, por ejemplo, que se resisten a hacer algo desagradable porque tienen un narcisismo que se lo prohíbe de alguna forma. Pero cuando uno supera esas cosas, busca desesperadamente eso. En cierto modo, a ver, esta frase, ¿no? El actor que hace Edipo se arranca los ojos y aúlla de dolor, y por dentro aúlla de placer. Bueno, esas contradicciones, que no son tales, son el A y B de una nueva letra que es A, no sé, están en toda nuestra vida, de alguna forma. Capturar esas cosas y apropiarse de ellas, y de repente descubrir que lo que te estuvieron enseñando era necesario, pero no podés quedarte en eso, sino que tenés que avanzar, cada uno por su lado, ¿no? Para llegar a entender, no para explicarlo. Yo hace un ratito que estoy tratando de explicar algo que no lo sé explicar. Pero digo, a lo mejor de alguna forma, en una aula con alumnos, puedo hacerles entender que hay algo extraño que se puede perseguir, que de alguna manera lo podés tomar de la cola, y sentir la cosa extraña que es esa cosa del homo ludens, del placer del juego. Porque en el fondo estamos jugando, estamos haciendo lo que cuando niños hacemos sin saberlo. ¿Te acuerdas del cuento de Borges sobre el sabio, no me acuerdo el nombre ahora, famoso, que está que en la España árabe está estudiando, tratando de entender a Aristóteles? Sí. Y encuentra la palabra teatro y no puede entender qué es eso que llaman teatro los griegos estos, con Aristóteles a la cabeza. Y mientras estudia y piensa qué es eso, de repente oye un ruido, se asoma a la ventana y ve a unos niños
un niño más grande que los otros tiene a horcajadas montado en sus hombros a otro niño que hace del que llama a la oración. Él hace de minarete, el otro hace del que llama a la oración, y 3 o 4 niños se hincan en el suelo y hacen las reverencias, y cierra la ventana y sigue pensando qué es el teatro. Y ahí está el teatro, ahí abajo, en esos niños, que están jugando a hacer de cuenta que si yo fuera tal cosa, ¿cómo lo haría? El sí mágico de Stanislavski, el imaginarse. Por eso la lectura es buena, porque sin vos darte cuenta, cuando estás leyendo, estás interpretando lo que lees. La diferencia con el actor es que el actor absorbe esa interpretación y luego la devuelve. Es como una especie de inhalación y expiración. Absorbe conocimiento, absorbe de su propia vida, absorbe de lo que le dice el director, absorbe de lo que le dan los compañeros, absorbe del texto en el cual se está basando toda esa búsqueda, y luego un proceso de revoltijo interno para devolver, vomitar si vos querés, transformado en otra cosa eso que recibió, ¿no? Esa especie de inhalación, expiración, una especie de respirar la vida. Cuando uno respira, uno siempre piensa en que aspira, pero uno aspira y expira. Claro. Sin X. Esperemos. Bueno, eso lleva años, y hay un momento, y yo recuerdo esos momentos, ¿no? Un día siento de que lugar cómodo y agradecido que es el escenario, cuando hasta ese momento el escenario era un lugar que me miraba de reojo y me preguntaba, ¿por qué estás acá? ¿Y vos qué haces acá? Eso. Porque el que me preguntaba era yo, ¿no? Yo que tenía que domesticar un cuerpo propio para el básquetbol. El galpón me quedaba chico, yo sentía que respiraba hondo y crujían las paredes. Y de repente era enorme el pequeño galpón, porque ya no existían las paredes, existía la inmensidad. Por eso mi lucha por que los chicos se abstraigan de dónde están y piensen que si es necesario están en la Plaza Independencia y tienen que hablar a una persona que está a 100 metros y susurrarle como si estuviera al lado, pero está a 100 metros, penetrarla, tratar de entrar dentro de la otra persona, mirar a los ojos. Viste que hay actores que la mirada te pasa por cada oreja, es decir, es como que mira un objeto que está detrás tuyo, a través tuyo. Es terrible trabajar con esa gente, y generalmente la encontrás en el teatro muy profesional, esos actores que miran y no miran. Paradójicamente. Sí. En España, por ejemplo, es muy común. Te claman y no te ven, generalmente. Por eso les llama tanto la atención y los seduce tanto los actores argentinos y uruguayos que miran. Con una cosa, ¿no? Miran tanto y piensan tanto en eso que se olvidan del público. Yo siempre explico, trato de convencer de que cuando yo te hablo a vos, te estoy hablando a vos en forma triangular. Vos sos una punta de un cateto con otro cateto, yo estoy enfrente a vos solo, pero en la cúspide de ese triángulo, ahí está el espectador. Entonces yo te estoy hablando a vos, y el espectador siente perfectamente lo que yo digo por la técnica con que lo hago, pero vos sentís en el escenario que yo no te estoy gritando para que escuchen, pero los demás escuchan. Y ahora, en aras de una cuestión que le llaman la verdad, hablan de una manera que no se entiende lo que están diciendo. No se entiende nada lo que están diciendo. ¿Cómo te van? Sí, déjate joder, por favor. Y yo digo, pero pará, ¿para qué los tenemos ahí sentados? ¿Quieren saber de qué se trata, de alguna forma? No, la vida es confusa, la vida es otra cosa. Bueno, bien. Entonces el arte debe ser confuso. Bueno, está bien. Bueno, juguemos al misterio entonces.
aportemos confusión a la confusión. Atahualpa el Chopo decía, Villa, la vida es demasiado confusa para que cooperemos en eso. Desde el teatro, ¿no? Pero claro, cuando yo me pongo demasiado al servicio del público, estoy entrando en el mal uso de la técnica. Entonces soy un tipo que habla todo perfectamente para que todos comprendan lo que estoy diciendo. Mira las orejas. Miro las orejas, me olvido de vos, me olvido de lo que me está pasando y estoy pensando todo el tiempo en que la gente me escuche. Bueno, ese es un tipo que no sabe usar la técnica. La técnica es una maestra del disfraz. No la descubrís. Cuando vos te descubrís la técnica de una persona, ahí sonamos, ¿eh? No la descubrís. Llega el momento en que esa persona está tan imbuida de la potencia que te dio una técnica que primero se mostró, que finalmente, por ejemplo, los grandes mimos te convencen de cualquier cosa y vos tenés que estar un rato largo mirándolos para descubrir dónde está el demonio que hace que yo piense que está en 45 grados con respecto al suelo, cuando en realidad tiene solamente una cosa que tiene 45 grados, que él le aplica lo que se llama el punto luminoso, y toda tu atención está en eso, no te das cuenta que tiene un apoyo que se lo está escondiendo, el ilusionismo de alguna forma. Y la ilusión no es un fraude, es un soporte, es una de las patas de una mesa que sirve para comer, para sentarse, para ponerle mantel arriba, para destrozarla, lo que vos quieras hacer con ella, pero que está compuesta de distintas cosas, ¿no? Yo tengo una ilusión, Villa, primero, y es, así como quien no quiere la cosa, ya hace una hora que estamos conversando. Siento mucho, señores. No, estamos todos encantados, de verdad. Y esta charla, de alguna manera, la habíamos preagendado en el marco de una fecha de estreno que, a los efectos de la ilusión que quiero compartir contigo, se transformó en una buena noticia, lo que dije hace un rato y más temprano, y es que el estreno se postergó. Es decir, la resistible ascensión de Arturo Wiig, del poeta y dramaturgo alemán Bertolt Brecht, en Teatro El Galpón con dirección de Villanueva Cose, será estrenado el sábado 2 de septiembre. Con lo que, si a vos no te parece pésima idea, tenemos toda una semana por delante, ojalá me digas que sí, para volver a encontrarnos ante este micrófono. En algún momento de 8 a 12. Antes del 2. Antes del 2. Y hablamos de... Estaré vivo. Vamos a hacer un trato. Como ya hemos postergado el estreno más de una vez, trata de estar con expiración, sin la X. Y después, si querés resolver otra cosa, pero que sea después, ¿está? Bueno, muy bien. Y hablamos un poco más de... Mejor dicho, hablamos de Arturo Wiig, de Bertolt Brecht, y de qué sentido tiene hacer esta obra en este momento. Bueno, muy bien. ¿Te parece? Sí. Bueno, gracias por la visita, Villa, y nos vamos a reencontrar entonces la semana que viene, ¿sí? Si Dios quiere, y la Virgen Santísima. Bueno, ¿dónde están sepultadas tu mamá y tu tía? En el cementerio central, mi mamá. Acá, en Montevideo. En Montevideo. ¿Y tu tía? Y también. ¿Y a veces vas? No, nunca. ¿Y tu papá? Mi papá no sé dónde está. No puedo explicar eso. Bien. No quiero. Bueno, Villa, gracias por tanto tiempo y gracias por tanto. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com.